Pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Ya lo comentábamos antes. Para mí es un gusto, ¿no? Y la posibilidad de tener esta aproximación y este intercambio con Cosimo, con Jordi y con todos vosotros, la verdad que me fascina, me hace mucha ilusión. Agradezco mucho las palabras de Esther. Yo creo que también ha tocado temas que ahora vamos a incidir todos los panelistas. Y bueno, sin más demora, voy a tratar de poner un poco el contexto físico de lo que está pasando para después rápidamente hacer algunas reflexiones, ¿no? Entonces, la estructura de la charla es esta, con este título de que somos planeta océano. Y primero, como os decía, ya de manera directa, vamos a hablar sobre el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que veremos enseguida, que ocurre de manera natural, y es el resultado de que estamos recibiendo la radiación del Sol, que es un astro muy caliente y por tanto emite una radiación de onda corta. Esta onda corta, cuando llega a la superficie de la Tierra, pues una parte reflejada por la atmósfera y por la propia superficie, y otra parte es capaz de atravesar, al ser de onda corta, es capaz de atravesar la atmósfera de la Tierra, y entonces llega a la superficie de la Tierra y a los océanos, y ahí se incorpora, se calienta el propio planeta. Entonces, cuando el planeta se calienta, empieza a emitir, también empieza a radiar en todas direcciones, pero como se calienta, es mucho menos caliente que el propio Sol, emite una onda mucho más larga, y esta onda larga, ¿qué ocurre? Que es atrapada en la atmósfera. Esto lo veremos enseguida. El balance a grandes rasgos es que están llegando, no sé si veis el cursor cómo se mueve, unos 340 vatios por metro cuadrado una vez se han distribuido en toda la superficie de la Tierra. De estos, aproximadamente 100 son reflejados, no llegan a introducirse, y el resto sí que lo que hacen es calentar, y entonces la Tierra emite la diferencia. Los 340 menos 100 son estos 240 vatios por metros cuadrados. Vamos a tratar de dedicar unos minutos a entender qué es lo que está pasando con un poquito más de detalle. Aquí hay muchos flujos que están llegando de calor, que están llegando a la superficie del planeta, y el planeta se libera de estos flujos, pero vamos a fijarnos en lo que se llama el balance radiativo, que es básicamente el principal elemento que prácticamente explica todo lo que está pasando. Después obviamente hay intercambios, distribución de calor entre diferentes partes del planeta que funcionan de manera diferente a lo largo del año y también a lo largo de la historia del planeta, pero básicamente el balance radiativo, esto que os acabo de explicar, este flujo radiativo que está llegando del Sol y cómo la Tierra se calienta y emite también radiativamente, es lo que explica todo, ¿no? Entonces, imaginémonos que la radiación que nos llega del Sol de onda corta es lo que llamamos la S, y la radiación que emite el planeta es lo que llamamos la E, de Earth, de Tierra, ¿no? Entonces, la radiación en un balance radiativo, la radiación solar, es igual a la radiación que emite la Tierra. La radiación solar es el producto básicamente de estas cosas. El pi r cuadrado no es más que el círculo que presenta la Tierra a la radiación solar. Entonces, lo que está ocurriendo es que el Sol emite con una energía por unidad de área que es simplemente sigma, una constante, multiplicado por la temperatura del Sol elevado a la cuarta. Esto es lo que emite el Sol por unidad de área, energía por unidad de tiempo y unidad de área que está emitiendo. Y este F lo que hace es que dice, bueno, el pequeñito puntito que es la Tierra en todo el firmamento solar, esto es una fracción de todo el firmamento, es una fracción muy pequeñita. Entonces, esta emisión que hace el Sol, vamos a multiplicarlo por esta fracción para identificar la energía por unidad de tiempo y unidad de área que está llegando a la Tierra. Y eso, después, ¿qué hacemos? Simplemente lo multiplicamos por el área de la Tierra, el área del círculo, que es pi r cuadrado, donde r es el radio de la Tierra, el área del círculo que la Tierra presenta frente al Sol. Pues esta es la energía que estará recibiendo todo el planeta. Entonces, esta energía, lo que haría, si no hubiese ningún otro factor, lo que haría sería que la Tierra se calentaría hasta una temperatura T, y a su vez la Tierra emitiría una energía por unidad de área que es este sigma, por esta constante, por la temperatura del planeta
elevada a la cuarto. Esto es la ley de Stefan Boltzmann, que se llama, es la ley que rige la radiación de los cuerpos negros. Y esta energía por unidad de área la multiplicamos por el área de toda la Tierra y de toda la esfera, que es 4πr², donde r es el radio de la Tierra, y entonces esto ahora emite en todas direcciones. Es decir, la Tierra se calienta por la fachada que presenta frente al Sol, por esta fachada que está recibiendo la energía solar, que es πr², la área de un círculo, y emite en todas direcciones. Y la cantidad de energía que emite depende de la temperatura a la cual se calienta. Si no hubiese ninguna atmósfera, no hubiese nada, este sería el balance. Simplemente la Tierra estaría recibiendo esta energía y estaría emitiendo. Vamos a avanzar para tratar de entender esto. Básicamente, este es el caso. Llega la energía solar. Imaginémonos que no hay atmósfera de momento. La Tierra, ¿qué es lo que hace? Refleja, va a emitir energía. Aquí ya hemos empezado a poner un pequeño elemento de complicación, que es este factor que se llama, que he puesto aquí abajo, albedo y greenhouse, efecto invernadero, que son los dos principales elementos de consideración. Vamos a llamar alfa, es el factor que la fracción de esta energía que llega, la fracción que se refleja, por tanto, que no llega a calentar el sistema. Entonces, lo que decimos, una fracción alfa de esta energía solar que llega, se refleja directamente. Por tanto, multiplicamos S por este alfa y tenemos la parte que se está reflejando. Como veis, aquí es un alfa sub S. Esto quiere decir que es una alfa, en este caso me estoy olvidando que hay atmósfera, y simplemente lo que estoy diciendo es lo que refleja la propia Tierra. La Tierra, en zonas donde son muy blancas, por ejemplo, los casquetes polares, refleja mucha energía. Entonces, ¿por qué? Porque no llega, porque es reflectante, es como un espejo, no llega a incorporarse. Entonces, si esto se refleja, no forma parte del juego. Entonces, lo que sí realmente forma parte del juego es lo que va a calentar, es la parte que no se refleja. Es este S por 1, es decir, S menos S por alfa, que es la parte reflejada. Esta es la parte que realmente está entrando en juego y va a calentar la Tierra. Una vez la Tierra se calienta, emite con una cierta temperatura, que es la temperatura característica que tendría. Vamos a ir avanzando. Este sería el balance, lo que estaría calentándose. Este sería el caso de cualquier planeta que no tuviese atmósfera. Simplemente una parte se reflejará porque ese planeta será más oscuro o menos oscuro, y una parte la reflejará, y el resto se calentará ese planeta. Ya veremos que eso, si no hubiese atmósfera en la Tierra, serían unos 5 grados de temperatura media. En el momento que ponemos atmósfera, empiezan a pasar cosas. Lo primero que pasa, y es importante identificarlo, es que la propia atmósfera ya refleja parte de la radiación solar que nos está llegando. Por ejemplo, si esta atmósfera estuviese muy cargada de aerosoles en la troposfera, en la parte baja de la atmósfera, estuviese cargada de aerosoles, por ejemplo, aerosoles por actividad volcánica o por aerosoles producidos por la quema de carbono, de carbón para generación de energía, que este carbón genera muchos aerosoles, pues esto ocasionaría que esta fracción, ahora veis, es la fracción que se refleja, pero le he puesto un subíndice A, para decir que es la que se refleja de la atmósfera. Entonces habría una parte que ya tampoco entraría en juego en el sistema. Una parte, sin embargo, sí que se propaga, entra, atraviesa la atmósfera. Ahora la propia Tierra de nuevo refleja, veis, la parte que ha atravesado, ahora la voy a multiplicar por el factor este de reflejo de la propia superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que una parte de la energía del Sol es reflejada por la propia atmósfera, lo que no es reflejado entra, y una parte es reflejado por la superficie de la Tierra. Y lo que no es reflejado por la superficie de la Tierra entra y empieza a calentar la Tierra. Entonces, el calentamiento de la Tierra hace que ahora alcance una temperatura distinta, una temperatura mayor. Y esta temperatura mayor emite hacia afuera. Simplemente vamos a olvidarnos por un momento que existe el efecto invernadero. Lo único que ha servido la atmósfera es para reflejar. Pensad ya que aquí empieza a aparecer el factor antropogénico. El hombre, la humanidad, está generando estos aerosoles en la troposfera, como puede ser, por ejemplo, la quema de carbón. Ahora vamos a ponerle, este sería el balance que os acabo de poner aquí abajo a la izquierda. Ahora vamos a incluirle atmósfera y vamos a dejar que esta atmósfera se caliente. Eso es lo que es el efecto invernadero. Ocurre lo mismo,
la radiación solar, una parte está siendo reflejada por la propia atmósfera, una parte atraviesa y ahora una parte está siendo reflejada por la superficie de la Tierra, superficie de los océanos, superficie de los continentes, y lo refleja con diferentes tasas en cada zona, pero vamos a ponerle un valor global que sería este alfa sub S, este albedo de la superficie del planeta. El resto se incorpora. ¿Y ahora qué ocurre? Lo que ocurre es que la Tierra emite, pero como esta emisión es de onda larga, es mayormente, o en gran parte, una buena parte, es atrapada por la propia atmósfera. La atmósfera, por tanto, va a bloquear esta emisión y solo va a dejar pasar una parte. ¿Veis? La parte esta de emisión de la propia Tierra, solamente una parte, que es lo que se llama ahora el factor invernadero, el factor gamma greenhouse. La parte gamma me va a decir cuánto se retiene y el resto se va a escapar a la estratosfera. Lo que se retiene ahora, lo que ocurre es que calienta la atmósfera y la atmósfera ahora va a empezar a emitir. La atmósfera sobre una superficie aproximadamente plana, la esfera del planeta, lo que hace es que emite hacia afuera, hacia la estratosfera, una parte, y la otra parte la emite hacia la propia superficie de la Tierra. La parte que escapa, pues de nuevo escapa y ya no va a calentar más, escapa esta parte, o sea, esto como veis, la parte E1 menos gamma se ha ido hacia afuera, la parte E gamma ha servido para calentar y ahora este E gamma, la mitad emite hacia afuera y la otra mitad emite hacia adentro. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y además de este flujo que nos está entrando, que es el resultado de toda esta radiación solar después de las reflexiones, tenemos un efecto invernadero que está incidiendo y está calentando también. La Tierra, para alcanzar un nuevo equilibrio radiativo, tiene que calentarse más porque le está llegando más calor y entonces se calienta más y hace que esta emisión E sea mayor, porque esta emisión E ahora es la suma de lo que está entrando menos lo que está reflejando, más la parte del efecto invernadero. Y este sería el balance que tenemos. ¿Cuáles son los números? Los números en la época preindustrial, vamos a olvidarnos del albedo. El albedo es muy importante porque está siendo afectado por el efecto antropogénico, ¿no? Por ejemplo, la desertización de zonas hace que el albedo aumente y refleje más. Pero por otro lado, la pérdida de masa continental y masa de hielo en la zona ártica hace que lo que antes era hielo y por tanto reflejaba mucho, o nieve, ahora se convierte en océano o masa continental y por tanto refleja mucho menos y por tanto va a incorporar también más calor. De nuevo, tal como os decía, la atmósfera, dependiendo de la cantidad de partículas en suspensión que haya, también reflejará más o menos. Pero olvidémonos de eso por un momento y centrémonos en el efecto el factor gamma, que es el de greenhouse. En épocas preindustriales, cuando hablamos de épocas preindustriales cambia, pero normalmente estamos hablando de 1750, 1800. El factor gamma era de 0,375 promediado sobre todo el planeta y nos daba una temperatura de unos 13,8 grados centígrados de media planetaria. Esta temperatura no es la misma en todas partes. En zonas tropicales será mayor y en zonas de altas latitudes será mucho menor, pero de media planetaria teníamos 13,8 grados. En el año 2019, el gamma ha aumentado, a ver si puedo ser... Estoy tapando un poquito, pero bueno, el gamma ha aumentado, creo, este valor 388, si lo leo bien, y la temperatura, por tanto, ha aumentado 1,2 grados. Esto prácticamente se ajusta a la realidad. La realidad es que desde la época preindustrial la temperatura media del planeta ha aumentado 1,29 grados, casi 1,3 grados. Con este sencillo cálculo radiativo habrá aumentado 1,2 grados. O sea que básicamente refleja los elementos principales. Las expectativas es que para el año 2100 el factor gamma siga aumentando por la producción de gases invernaderos, sobre todo por la quema de los combustibles fósiles, pero también por el uso de la Tierra, el tipo de uso de la Tierra, y esto hará que este nuevo factor, la temperatura de la Tierra, aumentará por encima del actual todavía entre 1,5 y más de 3 grados, que si le sumamos el 1,2, 1,3 grados, estaremos hablando que estará aumentando lo más probable entre 3 y 5 grados de temperatura si se empiezan a tomar medidas, pero no son medidas.
simplemente para tener una referencia, si nosotros nos vamos al extremo, sería que bloqueamos el máximo de la radiación, no dejamos que nada de radiación salga por el efecto invernadero, sería crear un gamma igual a 1, es decir, que lo bloqueamos totalmente. Esto implicaría que la temperatura media de la Tierra podría llegar hasta 58 grados. Obviamente esto no va a alcanzarse, ¿no? De ninguna manera, estamos hablando de 0,4 y no 1, pero este sería como el límite teórico al cual podría aumentar la temperatura media. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en comparación con cambios históricos de la temperatura del planeta, ahora estamos teniendo cambios que están ocurriendo de forma muy rápida. Aquí fijaos, el eje horizontal nos muestra la variación del planeta a primera mano izquierda. Fijaos que las escalas son distintas, hasta 60 millones de años. Y el eje vertical nos muestra los cambios de temperatura relativos, en este caso, fijaos, 1850-1900. 1850-1900 en realidad es un poquito menor, hace momentos hablaba de 1,3 grados, pues estaríamos hablando seguramente de 1 grado, 0,90 y pico grados, porque ya empezó a haber un cambio entre 1750 y 1850-1900. Son cambios que obedecen a que los registros instrumentales, dependiendo de la serie temporal, son más largos o más cortos. Y lo que es importante es que, comparado de nuevo ahora con esta época preindustrial, pero que está en 1850, fijaos que el planeta hace millones de años era mucho más cálido. Era mucho más cálido que ahora, estaba a 10 grados, 5 grados de temperatura, mucho más cálido que ahora. Y bueno, era una situación natural del propio planeta. La atmósfera era mucho más densa, la presión atmosférica a nivel de superficie era mucho mayor, y eso permitía, como la presión era mayor, permitía que el agua no se evaporase. Para evaporar el agua no bastaba ponerle 100 grados, sino que había que irse a los 150 o más grados de temperatura para la evaporación. Todavía la misma cantidad de agua, o a lo mejor incluso más, pero el sistema estaba mucho más cálido. Fijaos ahora que hacemos el siguiente cambio. Nos vamos a 1 millón de años, entre un millón de años y la época prácticamente actual. Esto es interesante porque, si os fijáis, durante este registro lo que vemos es saltos entre épocas donde la temperatura es prácticamente igual a la actual y épocas donde la temperatura es unos 5 grados más frío. Y vamos viendo esta periodicidad. Es interesante aquí no lo muestra, pero esto empezó hace unos 3 millones de años, esta ciclicidad. Lo que pasa que inicialmente tenía una ciclicidad que estaba alrededor de los 40.000 años. Posteriormente, la ciclicidad desde hace unos 800.000 años ha sido de 100.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 800.000 últimos años de la historia de nuestro planeta, aproximadamente cada 100.000 años llegamos a un pico de máximo de temperatura, como este aquí, o este aquí, o este aquí, o este aquí, o el actual, que veremos dentro de un instante. Esto es una situación que llamamos interglacial, que viene a continuación de una época donde el planeta de manera natural ha pasado de este pico tan cálido, ha bajado la temperatura y ha llegado a un máximo glacial, un máximo donde la temperatura media del planeta está 5 grados por debajo. Y después vuelve a aumentar. Y aquí vemos de nuevo este último aumento, que nos enseña este eje horizontal, nos hace un zoom de los últimos 20.000 años. La temperatura empezó a aumentar, como veis aquí, y alcanzó hace aproximadamente, pues unos 5.000 años, algo así, alcanzó un máximo de temperatura. Y después, de forma natural, ya la temperatura del planeta empezaba a bajar. Empezaba a bajar porque ya estábamos en esta periodicidad donde después del máximo ya le tocaba volver a bajar. Pero lo que ha ocurrido es, como veis aquí, lo veremos dentro de un instante, ha empezado a haber el efecto antropogénico. El efecto antropogénico es este que os muestro aquí. De nuevo, repetimos estos últimos 10.000 años, donde, como veis, la temperatura iba aumentando y empezó a bajar. Y ahora, como veis también, fijaos aquí, en los últimos, entre el año 1000 y el año 1800, pues más o menos los cambios de temperatura eran pequeñitos, alrededor de 0, con respecto, de nuevo, al año 1850, pero habían épocas donde había un poquito más de calentamiento, épocas donde había más frío. Por ejemplo, aquí en 1800 se hablaba de estas fotos, estos grabados, que se ve donde Europa estaba muy frío, pero desde 1900 pues ya se ha visto que
en referencia a este periodo entre 1850 y 900, que es ahora nuestro periodo de referencia, la temperatura del planeta ha empezado a aumentar y ahora está aumentando de forma sistemática, continua. Aquí lo que vemos, estos ruidos que vemos, es simplemente la variación estacional. Durante la época de verano del hemisferio norte aumenta un poco más que en el hemisferio sur, simplemente porque en el hemisferio norte hay mucha más masa terrestre que en el hemisferio sur. Por tanto, el impacto, siempre estamos hablando a superficie del nivel de la Tierra, es mayor. Pero la tendencia aquí, es lo que nos importa, es que está aumentando de forma continua. ¿Por qué está aumentando? Porque se están generando principalmente gases de tipo invernadero. Fundamentalmente es la quema de combustibles fósiles y estamos hablando del dióxido de carbono. Aquí vemos los diferentes efectos radiactivos, el efecto que tienen los diferentes gases sobre la cantidad de vatios por metro cuadrado que está alterándose, el exceso de energía radiactiva que nos está llegando simplemente por eso que os comentaba antes, por el efecto invernadero, por el efecto greenhouse. Entonces, fijaos, primero de todo, que hay un efecto que es negativo, que hace que nos llegue menos energía, que en principio se podría pensar que es bueno. ¿Y este cuál es? Este es el aerosol troposférico. Fijaos qué interesante, es el aerosol troposférico, que es fundamentalmente, tuvo un pico por efectos antropogénicos debido sobre todo a la quema de carbón. El carbón, lo que hacía, tiene un efecto pues, ambiental muy perjudicial para la salud, porque incorpora en la atmósfera baja, incorpora muchas partículas que son de carbón, que son reflectantes a la radiación que nos llega del Sol. Esto hacía que entrase menos radiación solar a la Tierra, y seguramente por eso en las imágenes que tenemos de principios del siglo pasado, de Londres, es que no entraba nada de sol, porque Londres era una ciudad muy industrial y estaba carbonizada, ¿no? Sin embargo, la cantidad de carbono está disminuyendo, todavía se mantiene. Lo que nos interesa aquí más es, fijaos, los gases tipo invernadero, que son el dióxido de carbono, que es su principal efecto, el metano, que es el segundo más importante. Después hay otros gases como el óxido nitroso, etcétera, que también tienen una importancia. Otro efecto aquí que vale la pena destacar es esta línea verdosa, que como veis son estos picos negativos que aparecen de manera pulsátil y que duran 1 o 2 años, que son las grandes erupciones. Las grandes erupciones de nuevo introducen muchos aerosoles en la atmósfera, y este aerosol lo que hace es reflejar la energía que nos llega del Sol. Entonces, la suma de todo esto es esta línea negra. La línea negra está aumentando disparadamente. Y aquí, y ya es la última diapositiva para poner el contexto, vemos que hay una relación directa entre la cantidad de dióxido de carbono que se ha ido acumulando en la atmósfera desde el año, en este caso, 1876, con el cambio de temperatura también con respecto al periodo 1850-1900. La cantidad de dióxido de carbono va acumulándose, aumentando aquí, y al mismo tiempo hay una relación directa que va aumentando la temperatura. Y esta es la línea, hasta ahora es la línea observada, y estas son las predicciones de los cambios para un escenario pues más o menos realista a día de hoy. Aquí es muy importante, es que lo que importa, como os decía, es la cantidad de dióxido de carbono y otros gases, pero sobre todo el dióxido de carbono que se está incorporando a la atmósfera. Hace un par de años salió un reporte donde se explicaba que para que no hubiesen unos cambios excesivamente negativos para todo lo que es el clima de la Tierra, se debía evitar sobrepasar el lindá, el umbral de 1,5 grados de temperatura, por encima de la temperatura desde 1850. Esto, a día de hoy, como os decía, ya se ha alcanzado 1,29 grados de temperatura. Este cambio que nos queda, no prestéis mucha atención si queréis, porque se refiere a 2006-2015. O sea, es una nueva referencia, ¿no? O sea, con respecto a 2006-2015, para aumentar, llegar a 1,5 grados, nos quedarían 0,5. Pero con respecto a la época industrial, ya hemos aumentado 1,29. O sea, nos queda 0,11 grados. ¿Y cuánto carbono se puede meter en la atmósfera para que no sobrepasemos estos 1,5 grados? Pues esto hay incertidumbres. Si queremos tener un 67, 2/3 partes
67% de certeza de que no se excederá, nos quedarían 400, lo que se llaman trillones, ¿no? Serían ingleses, serían miles de millones, ¿no? Perdón, lo he dicho mal, 400 billones, ¿no? Que serían miles de millones por emitir en la atmósfera, o entre 400 y 500. ¿Cuánto se está emitiendo cada año a día de hoy? Se están emitiendo unos 50 billones. O sea que si seguimos a la tasa actual, estaríamos que en 10 años, siguiendo la tasa actual, ya no podríamos emitir ni un solo gramo más de dióxido de carbono, porque ya habríamos cumplido nuestra cuota. Si nos permitimos llegar hasta 2 grados, donde el impacto será mayor, pero aparentemente todavía no será tan drástico, podemos emitir entre 1.500 y 1.000 billones todavía de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, esto, digamos, nos da un poco más de margen, pero tampoco tanto, porque lo que es triste es que la cantidad de dióxido de carbono, excepto este último año por culpa de la pandemia, cada año iba aumentando. No os voy a enseñar los gráficos, esto los podríais vosotros buscar, pero no los voy a enseñar, pero lo que es triste es que en lugar de reducir estamos aumentando. O sea, este margen de 10 años que tenemos ahora para llegar a emitir esto y poco a poco ir reduciendo y quizás en el año 2030 llegar a unas emisiones cero, pues los estamos totalmente malgastando. ¿Cuáles son los impactos de esto? Pues el principal impacto es no solo el aumento de temperatura, sino que al aumentar la temperatura del agua, el agua se va a expandir más y esto hace que el nivel del mar esté aumentando. Aparte de esto, el aumento de temperatura hace que todo el hielo continental de las zonas árticas se esté deshielando, ¿no? Y entonces estos dos efectos, la expansión del agua más caliente y el deshielo de las masas de hielo continentales, están ocasionando que para finales de siglo, relativo al nivel actual, bueno, al nivel de hace 10 años, de principios de este siglo, aumentará entre 0,55 y 0,90 metros. Esto ya hay que pensar que en este año ya había aumentado unos 20-30 centímetros perfectamente con respecto a las épocas preindustriales. Pero con relación a estos principios de siglo, vamos a tener a finales del siglo XXI, vamos a tener todavía unos 55-90 centímetros más de aumento del nivel del mar. ¿Por qué este rango? Depende pues del escenario de emisión de gases invernadero. Si lo vamos reduciendo y somos pues, capaces de reducirlo progresivamente, pues aumentaremos menos, pero seguirá aumentando porque ya el sistema está en desbalance y el sistema sigue incorporando calor y los océanos se siguen expandiendo, independientemente que si ahora cortásemos. Pero si si todo sigue como los escenarios más realistas, que lamentablemente son los más pesimistas, pero son los más realistas, estaremos a los 0,90. Pero para lo que es el año 2300, para unas cuantas generaciones más adelante, pues estaríamos seguramente llegando a varios metros y posiblemente incluso a la decena de metros. Y esto ya no solo tendría un impacto devastador para muchos países como Bangladesh y muchos atolones pacíficos y países de islas, sino también para la propia costa de cualquier población, como Barcelona. Acompañado a esto tendremos tormentas más intensas. Esto hace que si sube el nivel del mar 50 centímetros y encima tenemos una tormenta Gloria cada vez más frecuente, pues el impacto será mayor. Por otro lado, como la Tierra estará más caliente y la atmósfera estará más caliente, será capaz de aguantar, de incorporar más cantidad de vapor de agua. Es decir, que habrá más agua en la atmósfera y la precipitación aumentará, pero por los propios sistemas de circulación atmosféricos, esta precipitación será mucho mayor en altas latitudes, mientras que en latitudes medias, como la nuestra y sobre todo el norte de África, la desertificación aumentará. Aparte de esto, hay otra serie de efectos que ya no me voy a entretener a hablar, ¿no? Y esto es básicamente el aumento de temperatura y el aumento del nivel del mar, pero no me voy a entretener aquí. No sé cómo voy de tiempo. Elena, ¿puedo dedicar 5 minutos más o ya me he pasado completamente? Bueno, va, 5 minutos, 4. Vale, pues muy bien. Pues simplemente aquí os comento rápidamente que aquí en todo esto el océano tiene una importancia vital, ¿no? No solamente porque
tiene la capacidad de incorporar la mayor, que ya tiene, ¿no? Tiene la mayor parte de la masa, del agua, que es la base de la vida, y la mayor parte de todos los nutrientes que forman parte de la vida, ¿no? Como en particular el carbono y también la propia agua que os decía aquí, ¿no? Sino que también tiene todos estos nutrientes que os comentaba, la propia materia orgánica, el mayor número de filums, de diversidad también está en los océanos, y además los océanos junto con la atmósfera son capaces de distribuir todas estas propiedades de forma muy efectiva en todo el planeta, creando como una especie de sistema circulatorio abierto que conecta todas las partes del planeta. Además, distribuye la energía de forma muy eficiente desde las zonas tropicales, donde llega la mayor parte del calor, hacia altas latitudes. Ya desde hace mucho tiempo pues, se ha hablado de la madre tierra, de Mama Pacha, y esto también en muchos naturalistas, desde el propio Da Vinci hasta otros naturalistas, lo han enfatizado, porque la tierra pues comparte muchas propiedades que también tienen todos los seres vivos, ¿no? Propiedades de estar en un equilibrio óptimo, tal como hemos comentado ahora, propiedades globales de estos cambios entre situaciones interglaciales más cálidas, que son como de ejercicio, a épocas más frías, glaciales, que son como de descanso, y además tiene estas estructuras espaciales y temporales que optimizan el flujo de propiedades, igual que lo hace cualquier estructura de un sistema circulatorio o de un sistema incluso nervioso, ¿no? Y no me voy a entretener, pero estos son secciones norte-sur a todo el Atlántico, donde vemos distribución de temperatura, simplemente para que tengáis una percepción de la complejidad de la propia estructura, y estamos hablando a gran escala. Si nos vamos metiendo, cada vez hay más y más complejidad, como en cualquier ser vivo. Si tenemos las grandes arterias, pero nos vamos cada vez a arterias más pequeñas, arteriolas, células que son inundadas por el riego sanguíneo, y aquí nos ocurre lo mismo. Ya termino. Entonces, para acabar, dos ideas básicas: el sistema circulatorio y el sistema nervioso de nuestro planeta tiene lugar principalmente en los océanos, que distribuyen energía, masa, y distribuyen también información, que de alguna manera sería la conectividad nerviosa, ¿no? Y después la otra idea es que la visión clásica de la vida, que se basa normalmente en la sustancia, como pensar en un ser vivo como formado por una sustancia, pero en contraposición tendríamos la visión de la vida como de procesos. Si yo ahora me como un sándwich o un entrepá de queso, ese entrepá, ese bocadillo pasa a formar parte de mí, esa agua pasa a formar parte de mí, y yo soy parte del todo, antes de mi nacimiento, y después de mi nacimiento, después que me muera también lo seré. Entonces, esta visión alternativa de los procesos nos lleva a este contraste. Esto después, si queréis, lo podemos compartir, de la perspectiva clásica con la perspectiva procesual, esta perspectiva de que ninguna entidad es independiente de su entorno, que todos nos renovamos continuamente a lo largo de nuestra vida, y sabemos por experiencia que no somos el mismo ni físicamente ni mentalmente que éramos hace tiempo, ¿no? Y pues todo podríamos pensar que nuestro momento ahora es como lo que sería un corte en este espacio-tiempo de un flujo continuo de procesos. Y nosotros lo que hacemos es que, si nos pensamos como entidades, pensamos, bueno, yo como José Luis Pellegrí, tengo en este momento una concentración muy especial, muy grande de complejidad, de información, pero que esta información fluye en mi entorno, ¿no? Pues visto de esta manera, nosotros todos formamos parte del planeta océano, que realmente es el único que es de alguna manera autosuficiente, pero también un día morirá. Después podemos hablar de eso, ¿no? De igual que todos nosotros, tuvo su nacimiento y morirá un día, y llegará a todo el universo. Entonces, realmente nosotros, pues la idea es que debemos nuestra salud y al clima del planeta, y de alguna manera podemos influir en el clima del planeta para ser saludables. ¿Cómo lo conseguimos? Y esta es mi última diapositiva. Pues lo conseguimos, como comentaba antes Esther, con esta percepción de que formamos parte. No somos los propietarios del planeta, sino que formamos parte del planeta.
a mí me gusta hablar de sentidos y de mente, ¿no? La sensorialidad y la cognitividad generan sentimientos, sentido y mente, que lo que toca es que ese sentimiento no sea pasajero, sea un sentimiento perdurable. Y la única forma, desde el punto de vista de que las cosas perduran, es en la práctica cotidiana. Y aquí entramos en todo lo que es las 3 R's estas: reducir, 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 reutilizar y, por último, como último extremo, reciclar. Esta búsqueda de una comunión armónica con nuestro planeta es lo que me hace pensar que todos somos planeta. Muchas gracias. Moltes gràcies, Josep Lluís.